darle espacio a las mujeres. Yo siempre digo que tiene que ver con una cuestión generacional, dividir a las personas por géneros, con lo cual las nuevas generaciones se van a ocupar de superar lo que las generaciones más grandes no pudieron. Y le vamos a dar al pie a Alejandra Ávila, que es socia gerente de Terramac y vicepresidente del Parque Industrial Perico de Jujuy. Alejandra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la comunicación. Por favor, es un placer, Alejandra. Contanos un poco qué es Terramac. Entiendo que es una empresa que está involucrada con la industria del plástico, pero vos vas a saber explicarnos mejor. Terramac es una empresa 100% sustentable, se dedica al recupero y proceso del plástico rural. En realidad iniciamos hace 11 años con el plástico rural y hace un año atrás empezamos a incursionar en todo lo que es plástico urbano. En realidad surge hay una ley nacional del tema de los productos fitosanitarios de los bidones. Y cuando inicia Terramac, el objetivo era dar solución a esa problemática. Y en su momento era una locura porque no había resoluciones, no había ley, no había nada que tratara el tema de los productos fitosanitarios y se consideraban residuos peligrosos. Así que trabajamos intensamente en poder demostrar que esos bidones se podrían reciclar y volver en un producto que no estuviera en contacto con lo alimenticio. Claro. Entonces, Terramac se dedicó directamente de lleno al tratamiento del plástico rural en ese sentido, primero con los bidones de agroquímicos. Empezó como un proyecto piloto, como una prueba piloto, después de 3 años se demostró con análisis y con todo un seguimiento que se podía recuperar ese tipo de plástico. Yo te cuento que nosotros empezamos en el año 2012. Claro, sí. Y en realidad mucho antes, en el 2011, ya se empezó a trabajar con los registros, empezamos a trabajar con el INTA, con Coprotab, con las cámaras, con todo el mundo viendo la manera de darle solución a esto. Y después que pasó el proyecto piloto y ya quedó como firme, empezamos a trabajar con toda la problemática del resto de los plásticos, porque uno nunca se imagina la cantidad de plástico que sale de las zonas rurales, es tremendo. Y todo eso antes se enterraba, claro, se quemaba, provocando una contaminación enorme. Así que nosotros recuperamos ese plástico, lo procesamos y hay 3 líneas de trabajo con el plástico rural. Con todo lo que es plástico de invernaderos, de silo bolsa, de mulching, manguera de riego, con todo ese plástico se fabrican bolsas de consorcio y de residuos 100% recicladas, que se utilizan acá en la provincia para la empresa de limpieza, de higiene urbana del municipio y del IMSA, que es la empresa privada de limpieza acá en Jujuy. Y después, en el año 2018, sale la primera ley nacional de fitosanitarios y después de esa ley, el gobierno nacional empieza a trabajar en toda esta cuestión de responsabilizar a los generadores de los bidones de agroquímicos y surge la Fundación Campo Limpio, que trabaja a nivel nacional. Y Terramac trabaja con Campo Limpio en la provincia. Con ese plástico fabricamos postes y trabillas para el campo. Nosotros fabricamos eso acá, pero también tenemos una línea de recupero que vendemos ese plástico en pellet para la industria de autopartes externas. Así que todo ese proceso vuelve en producto, digamos, o sea que es de una economía 100% circular. Exacto. Desde la basura se hace el tratamiento, se hace el reciclado y vuelve en un producto. Espectacular. A mí lo que me llamaba la atención, antes de meternos después en el mundo de los parques industriales, es que hace 11, 12 años, vos decías 2011, 2012, que empezaron con la compañía, con la empresa, como un proyecto en beta, el tema de la sustentabilidad no estaba tan difundido como está hoy. El tema de la sustentabilidad de la economía circular no estaba tan en boga como está hoy. Y lo que veo es qué difícil habrá sido al comienzo para ustedes, sobre todo estando en Jujuy, porque quizás en los grandes centros urbanos del país
esa contaminación urbana, como vos decías recién, y esas empresas de sustentabilidad o de reciclaje urbano era más común, vos te dedicaste al reciclaje rural, con lo cual quiero preguntarte cómo fueron esos comienzos, cómo empezó Terramac en aquel 2011-2012 y qué desafíos, qué trabas tuvieron que superar. Oh, fue dificilísimo. La verdad que en realidad fue una tarea titánica, porque en ese momento en Jujuy, que yo soy jujeña y yo quería iniciar mi proyecto acá en Jujuy, me decían que era una locura, que estaba loca, que era imposible, que eran residuos peligrosos, que no se podía, y me dijeron que no, que no, que no, que no. Y yo seguía atrás de mi sueño y en realidad me fui a la provincia de Salta a través de un ingeniero del INTA que me dijo: Alejandra, lo que vos haces es maravilloso y esto se tiene que conocer, alguien lo tiene que ver, alguien tiene que llevarle el apunte a esto. Y bueno, ese alguien surgió en Salta que me dijo: no, lo que vos haces es maravilloso, lo tenemos que hacer acá. Y después me vieron en Buenos Aires, justamente en la Sindicatura General de la Nación, estaban todas las secretarías de ambiente del país presentando los proyectos y bueno, cuando yo bajo del escenario, la ministra de Ambiente, que acababa de asumir acá en Jujuy, me dice: Alejandra, ¿cómo puede ser que estés presentando este proyecto como salteño si vos sos jujeña? Y le digo: bueno, mira, yo lo quise hacer en Jujuy y me dijeron que no. Y en Salta, me tuve que instalar en Salta, hacer la inversión en Salta, y bueno, pero era atrás de seguir atrás del sueño, sabiendo que esto se podía hacer y que se podía conseguir. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en mi provincia también, y de hecho soy operadora en las dos provincias. El mensaje es lo que vale la pena, ¿no? Escuchar eso de que te hayan dicho tantas veces que no. Y aún así vos hayas confiado en vos y en tu idea y en tu intuición para que el no se convierta en sí. Después no importa cuántos meses, cuántos años la hayas peleado. Creo que el mensaje tiene que ver con: no importa que te digan que no. Lo importante es que vos confíes en vos. Y por eso también te quiero preguntar, vos recién mencionaste al Ministerio de Medio Ambiente de aquel entonces. Hoy, ¿el Ministerio de Medio Ambiente tiene subsidios para este tipo de empresas? No hay ningún tipo de subsidios para este tipo de empresas. Vos hace un rato hablabas de lo difícil que fue en ese momento, porque hoy realmente uno mira para atrás con todo el camino recorrido, y yo la verdad que siento demasiado orgullo porque en su momento, como te decía, de ser una locura, yo tenía la visión esa de la cuestión ambiental, pero marcada a fuego. Yo decía: esto no puede ser, esto se tiene que resolver, porque hay cosas partiendo de la base de cuidar el medio ambiente, pero desde el minuto uno. Entonces, esta cuestión que uno mira para atrás y hoy se dio vuelta todo. Yo siempre digo que realmente acá el gobierno de Jujuy, es como dice el gobernador, dio vuelta a Jujuy. Se trabaja de otra manera, todo el mundo involucrado en el cuidado del medio ambiente. Hoy todo el mundo acompaña, trabajamos en redes, te decía que hace un año para atrás con el plástico urbano, porque yo siempre digo que acá no hay que prohibir, hay que educar. Y en realidad a la gente, a ver, yo digo la bolsita plástica, por ejemplo, que tanto molesta, que todo el mundo prohíbe, y que en realidad yo siempre digo que el plástico es maravilloso, porque de hecho el 80% de las cosas vienen envasadas en plástico. Uh-huh. Hay que recuperar ese plástico, o sea, no es que sea malo el plástico, los malos somos nosotros que no cuidamos o que no tenemos una conciencia ecológica. Entonces, trabajando en las escuelas con los chicos, inculcando esto, se puede hacer un trabajo maravilloso. Yo de hecho hoy trabajo en red con escuelas de Monterrico, con escuelas de Palpalá, donde lo que queremos evitar es que, con escuelas de Perico, que son departamentos de acá de la provincia, que queremos evitar que llegue el plástico al basural, pero no con esta idea de que juntar el plástico y llevarlo allá a la esquina, que hay un contenedor, porque en definitiva la gente no lo hace por una cuestión de comodidad, pero sí cuando sabe que ese plástico que junta en la casa puede volver en alguna obra en beneficio a alguien. O sea, nosotros ¿qué hacemos en las escuelas? Todos los chicos juntan, Terramac les compra el plástico y con Uh-huh. ese plástico compran un aire acondicionado, un pizarrón, un borrador, una computadora, lo que les haga falta.
Entonces ya la idea es otra, ¿me entendés? Claro. No es lo mismo juntar el plástico por juntarlo, que realmente vuelva a un comedor infantil, vuelva a una escuela en algo que necesiten. Entonces ahí la sociedad se compromete a juntar el plástico en ese sentido. Alejandra, buenos días. Lía Gelfi te saluda. Bueno, maravilloso todo lo que estás contando. Hola Lía, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Y bueno, quiero hacer foco en tu rol como vicepresidenta del parque y que nos le cuentes a la audiencia un poco cómo está conformado el Parque Industrial de Perico y si hay empresas además nuevas que se están radicando, cómo los facilitan esa radicación. Mira, yo en realidad puedo hablar desde el momento en que yo acepté la vicepresidencia del parque, que fue hace muy poco, en el 2022 acepté yo la vicepresidencia, precisamente con todas estas ganas y energía de impulsar el parque industrial y de lograr que se instalen más empresas y de generar trabajo, que es lo que se busca acá en Jujuy, y que muestra de eso el gobernador nuestro que ahora está mostrando al país lo que realmente se... Bueno, la perdimos a Alejandra, después la volvemos a contactar y si no para otro programa, pero qué interesante todo esto que nos contaba Lía, gracias por hacernos conocer el caso